Bien. Lo que propongo es algunas líneas de meditación para que luego conversemos. Creo que lo más sabroso va a ser lo que compartamos y no tanto lo que este disertante diga en su presentación. Creo que para aproximarnos a temas como la paz, el método budista nos puede ayudar, esa forma budista de aproximarse a lo que es a partir de correr los velos de lo que no es, ¿no? Aproximarnos a la paz no a partir de definiciones categóricas, sino a partir de descubrir los malos entendidos y los obstáculos que se nos presentan a su genuina vivencia y acceso. Creo que esto es urgente, no solo en estos momentos de la evolución de la humanidad, sino que es urgente siempre. Porque creo que la paz tiene que ver con el misterio del sufrimiento, develar misterios respecto al sufrimiento. Y refiriendo nuevamente a los budistas, ya sabemos que si hay algo cierto es que todos buscamos la felicidad. Si algo nos mueve es disolver sufrimiento en nuestras vidas. Así que hay algo muy verdadero y auténtico en la paz y muy urgente. Para correrlo de lo que creo que no es y que nos confunde, yo no quiero plantear acá el tema de la paz como un ideal. No creo en la paz como un logro, ni como un deber, y mucho menos un deber moral. No es la paz algo que esté bien y que sea bueno, a diferencia de la guerra o el conflicto, que sea algo que está mal y que debe ser anulado. Si algo nos enseña la astrología es a mirar la realidad en un orden mandálico, en un orden circular, y cuando vemos no en línea, sino en círculo, se hace explícito que todo punto de la circunferencia tiene su opuesto. Se hace explícita que la realidad es una vivencia en polaridad. La realidad tal como se presenta a nuestra percepción es dual, es polar. Esto significa que si sabemos de la paz, es porque conocemos el conflicto, y viceversa. Así como si conocemos del dolor, es porque conocemos de la felicidad. Felicidad y dolor es otra polaridad. Esto obliga, si somos coherentes, al coraje de sostener que la paz no es un absoluto al que debemos acceder para liberarnos de un modo absoluto del conflicto, sino que paz y conflicto es una descripción de nuestra vida, es una descripción de lo que es, sin juicio. No hay juicio moral en lo que acabo de decir. No se trata de corregir un error o un fallido que hayan cometido los seres humanos, Dios o quien sea. Nuestra vida está atravesada por la polaridad conflicto-paz o conflicto-armonía. Habitualmente, desde la astrología también, no voy a hacer ninguna referencia explícita, pero todo esto que estoy diciendo forma parte de del paradigma perceptivo de la astrología, de los supuestos desde los cuales la astrología propone ver la realidad.
Habitualmente, esta evidencia de que vivimos en polaridad, de que sabemos del frío porque existe el calor, que sabemos de lo celeste porque existe lo terrestre, esta evidencia de que vivimos en polaridad se nos torna insoportable, inconscientemente insoportable, y diseñamos una realidad, entre comillas, artificial, sostenida en polarización, antes que en aceptación de polaridad. No quiero tornarme teórico. Si me pongo un poco teórico y abstracto, me advierten de inmediato y me callo la boca. Esta distorsión a la que refiero es, ante la dificultad de sostener al mismo tiempo dos polos que parecen contradecirse coexistiendo, inconscientemente desarrollamos una distorsión por la cual la realidad se nos presenta como el triunfo de un polo sobre el otro. La realidad se nos presenta como polos no en vínculo, sino polos en conflicto excluyente. Y diseñamos una forma incluso de espiritualidad, de honesto anhelo de superación bajo la forma de batalla. La luz triunfando sobre la oscuridad, el bien triunfando sobre el mal. Y eso, aunque esté movido por buenas intenciones, genera una pesadilla. La polarización es una pesadilla. ¿En qué sentido? La polarización genera disociación, genera la fantasía aparentemente muy real de que puede existir la luz sin la oscuridad o el bien sin el mal. Algo que seguramente Gabriel, que va a ser una presencia constante en esta charla, conocería a partir de ver allí fotos por ejemplo, con Ken Wilber, de la pesadilla de la disociación. La pesadilla de transformar el mágico símbolo del yin-yang en el cautivante diseño, excitante diseño de polos en batalla. El yin-yang ya lo sabe. Ese símbolo reúne una profundísima sabiduría y muy explícita sabiduría. En el yin-yang aparece lo oscuro en el corazón de lo luminoso y lo luminoso en el corazón de lo oscuro. El yin-yang no nos permite disociar luz de oscuridad, conflicto de armonía. La astrología también es un símbolo el zodíaco es un símbolo que invita a esto. La zona zodiacal de la estación Libra y la estación Escorpio habla acerca de esto, aunque no hable ahora de astrología. Quiero decir, desde diferentes tradiciones y culturas, cierta meditación profunda acerca de la naturaleza del conflicto lleva a ver conflicto y armonía en vínculo. En la polarización, entre comillas, resolvemos este problema disociando un polo del otro. Y aunque motivados por las mejores intenciones, generamos más pesadillas
y más sufrimiento. La experiencia de ser individuos nos trae esto de una forma muy viva, existencialmente hablando, a nuestra experiencia. Somos individuos, eso es cierto, somos conciencias que desarrollan la proeza, el viaje del héroe y el viaje de la heroína, de autoafirmarse, de generar un centro, de desarrollar propio sostén. Y al mismo tiempo, en esa proeza corremos el riesgo de disociarnos del mundo exterior, de creer que por habernos desarrollado como conciencias autónomas e independientes, estamos separados de la afuera. Y en ese pase mágico se genera la pesadilla. Creemos, el mundo externo se conforma como una amenaza que puede llegar a contradecir la imagen que tenemos de nosotros mismos. La proeza de constituirnos como conciencias individuales genera la pesadilla de un conflicto con el mundo externo, con el destino, fundamentalmente con los demás. Y nos convoca a un esfuerzo desgastador, que es convocar toda nuestra energía para que el mundo externo confirme la imagen que tenemos de nosotros mismos. Para que los demás confirmen ese centro luminoso que creemos que somos. Les voy a spoilear un poco este relato, les aviso que no puede salir bien semejante estrategia. Es absolutamente imposible, es más, es absurdo que el mundo externo confirme, que los demás confirmen la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque en verdad, y esto también lo dice la astrología, nuestro mundo vincular tiene por objetivo mostrarnos, hacernos conscientes de que esa imagen de nosotros mismos es insuficiente para contener la complejidad que somos. Habiendo sido una proeza muy necesaria de lograr, esa imagen que tenemos de nosotros mismos en algún momento se transforma en obstáculo. Y el escenario preferencial para que se manifieste ese obstáculo a lo trascendente, a lo profundo, al contacto profundo con nosotros mismos, ese escenario es el mundo vincular. Es más, diría, el mundo estrictamente, diría incluso amoroso. La fuerza que anima nuestra existencia, que nos lleva a sentirnos atraídos por otros, anhelando ser confirmados, en verdad nos tiende el espiritual señuelo de sentirnos atraídos por vínculos que habrán de transformar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Para la astrología, para cualquier reflexión profunda del viaje de la conciencia, los vínculos no tienen la función de confirmarnos, sino de mostrarnos lo que no vemos de nosotros mismos. Los vínculos son espejo de lo que todavía desconocemos de nosotros mismos. Y un paso más adelante, los vínculos nos convocan a la transformación, a morir a la imagen que tenemos de nosotros mismos para poder entrar en acceso, ser sensibles a dimensiones mucho más profundas de nosotros mismos, a las cuales no es posible acceder si permanecemos en nuestra propia imagen. ¿Estoy muy complejo o puedo seguir
esperanzadamente con esta traza que estoy haciendo. Excelente, Alejandro, seguí, seguí. Podés seguir, podés seguir. Hermoso, Alejandro. Adelante. Hermoso, Alejandro. Estás inspirando, dale. Esto transforma a nuestros vínculos, a nuestro mundo de relaciones, en un desafío que reclama nuestro coraje. Por eso la referencia al coraje. Ya no el coraje para derrotarlos a favor de seguir confirmando nuestra propia imagen. Aquí la valentía en cierto momento del viaje, la valentía no es algo que nos convoca a confrontar con nuestros enemigos, sino la valentía es reclamada para reconocernos en aquello que creemos ajeno y que detestamos. Nada de lo que nos ocurre nos es ajeno, dice la astrología. Esto significa que aquello que detestamos, quizás con legítimos argumentos, y acaso objetivamente sea detestable, lo detestamos porque lo reconocemos. Y si lo reconocemos, es porque está en nosotros, es porque forma parte del campo de aquello que somos. No es que somos iguales a lo que detestamos, no significa confundirse. Reconocer no es confundir. Manteniendo una discriminación, sostener reconocimiento. Y aquí quizás las metáforas orientales sigan siendo más apropiadas. El enemigo se transforma en honorable enemigo. El enemigo se transforma en algo que agradezco, entre comillas, porque gracias a esa confrontación puedo descubrir dimensiones que desconocía de mí. Ya no tenemos derecho a que esto parezca oriental, ya tendría que ser mucho más universal esta percepción. La metáfora honorable enemigo disuelve la polarización sin confundir la polaridad. Es otro, es diferente a mí, y sin embargo estoy en vínculo con él. Se manifiesta absurdo la ocurrencia de eliminarlo, de que no exista, de destruirlo. Honorable enemigo. También podemos, es interesante que para la astrología, todo lo que refiere a vínculos, que está ligado a Libra, casa 7, es tanto matrimonio como enemigos visibles. Fíjense qué sabiduría la de la astrología, ¿no es cierto? Así que podemos hablar aquí tanto de enemigos en el campo de batalla como de atractivo amores en el campo del goce. Enemigos visibles y matrimonio. Eso es para la astrología Libra y casa 7. Estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, es interesante tener presente, es fundamental, no interesante, es fundamental tener presente que es cierto que en tanto somos conciencias encarnadas en formas tan vulnerables, hay algo de la supervivencia que necesita desarrollar para asegurarla, para asegurar supervivencia, necesitamos desarrollar pertenencias cerradas. Ya desde nuestra condición de mamíferos. El vientre materno es una primera metáfora de esto que estoy diciendo. Es decir, para sobrevivir necesitamos protegernos de un mundo externo
con el cual, si estuviéramos en contacto, se tornaría amenazante para nuestra supervivencia. Esto es cierto. Y fuera del cuerpo del vientre materno, necesitamos para la supervivencia física y emocional pertenencias cerradas en donde esté la nutrición asegurada, el afecto asegurado. Esto es cierto, tan cierto como que en algún momento la vida que pugna por desarrollarse en nosotros, lo que alimenta el viaje de la conciencia, de la expansión de la conciencia, nos va a pedir correr el riesgo, tener el coraje de correr el riesgo para salir de nuestras pertenencias seguras y exponernos a riesgo creativo. El riesgo creativo lo simbolizan aquellos vínculos que no nos garantizan pertenencia segura. Esta es la crisis de la adolescencia, salir de la pertenencia segura del clan familiar para comenzar a correr riesgos de explorando vínculos con extraños, enamorándonos de individuos de otras tribus, con otras creencias, con otros valores. ¿Por qué no podremos enamorarnos de personas iguales a nosotros? No, nos enamoramos justamente de individuos de tribus vecinas, con otros dioses, con otra concepción de la realidad, y eso nos atrae. Eso es expresión de la creatividad de la vida. La atracción por lo semejante resulta nociva, resulta tóxica, patológica. Lo saludable es sentirnos atraídos por los diferentes. Esto también está en la sabiduría del zodíaco. Si permanecemos en las pertenencias conocidas que hasta ahora aseguraron nuestra supervivencia, más allá de cierto límite, si permanecemos allí, lo que era nutritivo se transforma en tóxico. Lo que aseguraba la vida comienza a generar muerte. Y la vida parece asegurarse abriéndonos a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que nos expone a peligros y riesgos. Esto es otro yin-yang. No es cierto el afecto de la pertenencia cerrada o el afecto del riesgo de abrirnos a los desconocidos. Las dos cosas son ciertas y están en yin-yang. Nuestras construcciones humanas generan una distorsión con las mejores intenciones siempre. No estoy demonizando las construcciones humanas. Lo que acabo de comentar como ejemplos puede remitir a la matriz de origen de familia, la pertenencia cerrada de origen. Pero también nuestras construcciones de pertenencias cerradas van más allá de lo familiar. El nacionalismo, el sentimiento de pertenencia nacional puede transformarse en una pertenencia cerrada tóxica y patológica. El sentimiento de pertenencia ideológica, el sentimiento de pertenencia religiosa, convertido en sentimiento de pertenencia cerrada, se transforman en patología. Y allí, capturados por el sentimiento de pertenencia cerrada, los vínculos con lo diferente al cual estamos obligados se transforman solo en amenazas, solo en conflicto.
Y desde ese sentimiento de pertenencia cerrada, la paz es solo lograr que ese enemigo sea disuelto y eliminado. La paz, desde el sentimiento de pertenencia cerrada, es una distorsión, es una patología, es una falsa paz. Es la paz de cuando mi polo triunfe. ¿Qué otra paz habría? Desde lo que yo propongo a meditar en conjunto, es la paz que surge luego de haber atravesado el conflicto vincular. La paz que surge por haber agotado la excitación del exterminio del otro. La excitación por el conflicto, la excitación por la guerra. En el ejemplo de las guerras aparece un obstáculo para esta paz, una trampa capciosa, que es la de que los muertos de la última guerra nos exigen el compromiso de una nueva guerra para vengarlos, que generará nuevos muertos, que generará nuevos compromisos para nuevas guerras para vengar a aquellos muertos. Guerras para vengar muertos de la anterior guerra, que provoca más muertos. Una noria, un día de la marmota, realmente. Una rueda del hámster. Solo se suspende esa dinámica de la rueda del hámster si cae la excitación por la venganza de los muertos, por vengar muertos. Y la conciencia puede ponerse al alcance de otro mensaje de esos muertos. ¿Qué nos dicen los muertos de una guerra? Como acabamos de decir, culturalmente estamos condicionados para escuchar que nos piden una nueva guerra para vengarlos. Es excitante esa propuesta. La historia de las comunidades se teje desde el inconsciente colectivo, desde esos supuestos, desde la convicción de que efectivamente los muertos nos piden nuevos conflictos para vengar sus muertes. Esto se agota como una adicción, por hastío, por llegar al límite. Que esa excitación se agote. Yo creo que aquí podemos ponernos activos y podemos preguntarnos si tenemos el coraje para ser activos agentes de ese agotamiento o activos agentes para la recreación del hechizo. ¿Trabajamos con conciencias para agotar el hechizo del conflicto? ¿O trabajamos con conciencia y coraje para agotar ese hechizo? ¿Por qué uso la palabra coraje? Es mucho más cómodo sumarse a las construcciones de la cultura. Y aquí, si me disculpan, voy a empezar a ser autobiográfico. Una de las primeras contradicciones que tuve con mi experiencia de haber participado en una guerra sin haberlo deseado, bueno, esa fue la primera contradicción. Siendo un joven, en los 70, un joven proto-hippie, descubrirme en un cierto momento participando de una guerra, algo que nunca había imaginado para mí. La primera contradicción fue, al volver,
el mensaje que recibí de la construcción de la comunidad fue que debía sentirme orgulloso de haber participado de la guerra. Porque es un valor ofrecer la vida por la patria. En cierto punto es cierto, no lo discuto. Solo que no era lo que yo sentía. Es fundamental cuando uno atraviesa todos lo sabemos y seguramente ustedes lo saben mucho más que yo, atravesamos un hecho traumático en nuestra vida, encontrarle una dirección y un sentido, incluso como mecanismo de defensa, como modo de salvataje. Después eso hará su proceso y madurará, pero encontrar un sentido. El primer sentido que yo encontré fue que esa experiencia de la cual yo viví de modo forzado sirviera para que no se vuelva a repetir. Que la experiencia de, en este caso, participar de la Guerra de Malvinas sirviera para que no existiera en el futuro ninguna otra guerra de Malvinas. Ya esto que acabo de decir, que no porque sea una ocurrencia mía, me parece bastante coherente, se contradecía con el discurso de lo que la cultura y mi comunidad me pedía que sintiera. Y acá quiero abrir una puerta. Yo sentí que estaba equivocado de sentir eso, porque parecía que había una unanimidad en la comunidad respecto a que yo debía sentirme orgulloso. Y en verdad, con el paso del tiempo, he corroborado y me animo a afirmarlo, de que era una falsa unanimidad. Las voces que se escuchan de nuestra comunidad no significan que sean voces unánimes. En nuestra comunidad hay una mayoría silenciosa que muchas veces diría lo opuesto a lo que dice la voz oficial de la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que se refiere a Malvinas, cada vez que hay un acto de Malvinas, aparece algún grupo de compañeros con uniformes militares y con medallas, dando la impresión de que, evidentemente orgullosos y legítimamente orgullosos quienes participan de ese modo, pero dando la impresión de que quienes fuimos a la guerra de Malvinas tenemos el mismo sentimiento. Y a mí me consta y les puedo asegurar, y creo que ya íntimamente cada uno de ustedes lo sabe, la enorme mayoría de quienes fuimos a Malvinas no sentimos orgullo de haber ido a una guerra. La mayoría de los que participamos en la guerra de Malvinas no estamos en los actos los 2 de abril vestidos de verde. En la mayoría de quienes participamos en la guerra de Malvinas y de sus familias, hay un silencio cargado de dolor. Pudoroso incluso de comunicarse. Un dolor que uno siente pudor de comunicar. Eso es lo que a mí me mueve a hablar de coraje. Si ese silencio doloroso fuera revertido con una comunicación valiente y corajuda, seguramente la percepción colectiva de lo que fue esa guerra y de qué hacer de aquí en adelante, que eso es realmente lo que más me preocupa hoy por hoy, para que no se repita, se alteraría. Es necesario tomar contacto con el íntimo coraje para comunicar nuestra experiencia del conflicto y el dolor.
Sin duda, otro gran señuelo es la victimización. Yo tendría todo derecho a juzgarme víctima de las jefaturas militares de ese momento que produjeron esa participación forzada en una tragedia. De hecho, podría perfectamente, y sería cierto, decir que fui víctima forzada de una tragedia. Sin embargo, si yo instalara mi sentimiento y mi elaboración de esa experiencia en ese lugar, echaría a perder todo lo que esa experiencia tiene de oferta de resiliencia. Quedaría cristalizado en el sentimiento de víctima y un sentimiento que revela un estado absolutamente poco creativo, en absoluto creativo, y solo fuente de sufrimiento. Hay que tener mucha valentía para suspender la victimización que podemos hacer de los hechos de los que fuimos víctimas, aunque si me toleran la paradoja. Es cierto que fui víctima, no es cierto que esté victimizado, no es cierto que ese hecho no tendría que haber ocurrido, ha echado a perder lo que mi vida era, ha transformado mi vida en una pesadilla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la victimización, el convencimiento de porque alguien hizo algo, frustró mi vida. Eso que viví, esa experiencia de la cual fui víctima y viví, forma parte de mi vida, no es ajena de mi vida. Una de las cosas más contundentes que ofrece la astrología y que pide la astrología, o mejor dicho, exige la astrología, es reconocernos en todo aquello que nos ocurrió. Nada de lo que nos haya ocurrido es ajeno a lo que somos. Lo que vivimos es la sustancia de lo que somos. Este es el hueso de dinosaurio presente en la sopa de la astrología. Uno está disfrutando una sabrosa sopa y de pronto aparece atravesado en nuestra garganta un hueso de dinosaurio. Este es el hueso de dinosaurio de la astrología. Nada de lo que hemos vivido es ajeno a lo que somos. Somos la experiencia de nuestra vida. Esto no significa perder la discriminación de lo agradable o de lo trágico de esa experiencia. Pero las tragedias que nos atraviesan son la sustancia, forman parte también de la sustancia de aquello que profundamente somos. Y además, como apareció mencionada esta palabra en el relato que hacían de la conmovedora vida de Gabriel, el dolor que no cierra es fuente de resiliencia. Las tragedias son fuentes de talentos. Uno podría decir, y no hay posibilidad de acceder a los talentos sin atravesar por esa tragedia, aparentemente, en la paradoja existencial, esa posibilidad no existe. Esa tragedia pondrá tu vida en un sentido, en una dirección. Y esa dirección y ese sentido será obstaculizado mientras estemos convencidos de que esa tragedia no tendría que haber ocurrido en nuestra vida. Aceptar el hecho doloroso, aceptar el conflicto que trae el vínculo con el mundo externo y con los demás, no es justificar el trauma, sino reconocerlo, aceptar lo que existe, que está presente en nuestra vida.
Estoy aproximándome al lugar al momento de mi disertación, donde me siento hablando como un loro y necesito algún tipo de corroboración de parte de ustedes para no proponerles ver algo ya mismo en Netflix o algo por el estilo. Una maravilla escucharlos. No quiero perder ni una palabra. Todo bien, Alejandra. Muy interesante. Está muy bueno, muy interesante todo, gracias. Muy didáctico y llevando con un ritmo apropiado para que podamos ir despacio, llegando al camino que nos llevas de la mano. Muchas gracias. Me gustó cuando dijiste las tragedias son fuentes de talento. Muchas gracias. Sí. Admirable, admirable tu exposición y tu punto de vista. Muchas gracias. Alejandro, ¿podrías ampliar un poco este concepto de la herida que nunca cierra respecto a la relación de esa herida con este símbolo que vos descubriste y que en la astrología muestra ese camino hacia una profundidad donde realmente si tomamos el camino del reconocimiento, podemos ampliarnos nosotros, ¿no? En nuestra visión y en nuestra conciencia. Te agradecería mucho. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. En la astrología, que es un conocimiento vivo, aunque tenga 4.000 años de antigüedad, en ese conocimiento de 4.000 años de antigüedad, hace apenas 50 años, se incorporó un nuevo participante, que es un cuerpo que forma parte del sistema solar, aunque no sea planeta, al que se le dio el nombre de Quirón. Y Quirón, cuando lo referimos a la mitología griega, nos pone en contacto con un símbolo. El que no se conmueve con este símbolo es una piedra, realmente. Que es el símbolo del sabio sanador herido. La metáfora de un ser que despierta al talento de saber acompañar y sanar el dolor de los demás, porque en él hay una herida que no cierra. Puede curar en los demás lo que en él no puede ser curado. No es un sanador con diplomas colgados en su pared a partir de ser diplomado en las más altas academias. Sana porque sabe del dolor, porque le duele en tiempo presente. Por supuesto, no es el mismo dolor del momento del impacto traumático. Hay un proceso en la herida. Pero el dolor de Quirón no es el dolor que cicatriza, no es el dolor que con el tratamiento adecuado logra ser curado. Es el dolor que se ha presentado en nuestra vida como compañero. Y que en la medida que desarrollamos la proeza de aceptarlo, de dejarnos acompañar, revela en algún momento una dirección, un sentido, y estimula talentos que no se habrían estimulado si no conociéramos el trauma que nos atraviesa. Esta paradoja representa un símbolo tan universal. No hay forma de referir a Quirón de hacer referencia a Quirón sin lograr de un modo inmediato, y está ocurriendo en esta misma reunión, estoy seguro, una intimidad con el otro. En el mito, Quirón se avergüenza de su herida. Podemos luego hacer referencia de cuáles son, pero creyendo que esa herida es suya nada más,
y que los demás seres disfrutan de una vida que a él le ha sido negada por su trauma, se oculta avergonzado en una cueva. Hasta que en un momento sale, se anima, tiene el íntimo coraje de salir de su cueva y exponerse a lo que temía, a ser burlado por los demás, a ser tomado con sorna por los demás. Y lejos de ocurrir esto, cuando se anima a exponer su herida a la mirada de los demás, lo que logra es que los demás salgan, entre comillas, de sus cuevas y compartan sus propias heridas con él. Maravilla. En toda vida hay una herida que no cierra. Y si alguien me dice que no la tiene, me alegro. No estoy deseándole pero me alegro con cierta sospecha. Muchas veces la psique sabemos que pugna por su salud. Los mecanismos de defensa psicológicos actúan en momentos del trauma de un modo muy efectivo. Yo soy también ejemplo de ello. Y el olvido, la amnesia, es un mecanismo muy frecuente, es el que yo he logrado reconocer en mí. La amnesia de experiencias traumáticas, por la cual, al no recordarlas, me convenzo de que no hay una herida en mí. Es posible que haya mecanismos de defensa que hayan actuado en momentos del trauma que logren generar un narcótico por el cual la conciencia honestamente no recuerda haber vivido un trauma o tener presente una herida que no cierra en la propia existencia. Sin embargo, en el momento que ese narcótico ceda y que el mecanismo de defensa pierda efectividad, florecerá la conciencia y el registro de esa herida. Que no tiene por qué ser de nuestra estricta vida. Si hay una experiencia de tragedia que atraviesa a nuestros padres o a nuestros abuelos, aunque no los hayamos conocido, ¿puedo decir que mi vida es ajena a esa tragedia, a ese dolor? Bueno, gracias a técnicas como constelaciones familiares, esto ya se ha puesto de manifiesto que no es cierto, ¿no? Si estoy abierto a la sensibilidad empática como para reconocerme en mis ancestros, siendo nieto de abuelos que han vivido 2 guerras mundiales en el lapso de su vida, es muy poco probable que no haya una herida que no cierra en mi vida, aunque yo haya nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de esto, si Quirón es un personaje de la mitología, es universal, y si es universal es porque existe en toda manifestación consciente, individual, de cualquier época. Bueno, Alejandro, te quisiera hacer una pregunta. Mucho se trabaja hoy la temática de hablar, que un dolor, sufrimiento que pasa en un hecho actual, es necesario atravesarlo. Ahora, sostenerlo y vivir en el sufrimiento, ya eso es un poco patológico. Y te lo pregunto por esto de la herida que nos sana, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Dolor, sufrimiento, el sostener. A pesar de que hayan situaciones que no se pueden resolver, pero uno por ahí no se puede quedar anclado en ese sufrimiento de algo que es irreparable. Por ahí se habla de mandar luz, pero quería tu opinión, por favor. Es una opinión no autorizada, seguramente. Sin duda que atravesar la experiencia, el dolor no es lo mismo que quedarse detenido, ¿no es cierto? Si uno se queda detenido en la experiencia traumática,
no la está atravesando, está quedando detenido. Y por algún motivo se queda detenido. Y no hay que sacar ninguna conclusión absoluta, simplemente tomar nota de ello, habiéndome dispuesto a atravesar la experiencia de dolor, registro que me he quedado detenido y simplemente es necesario pedir ayuda. Es simplemente eso. Simplemente y nada más y nada menos que eso. Ahora, yo soy muy respetuoso cuando creo ver un mecanismo de defensa vigente. Yo no soy de la idea de que se deba hacer contacto con la experiencia de herida que nos cierra por obligación. Y por eso recién hacía el chiste, pero no es chiste. Si alguien me dice que no recuerda haber atravesado o no tiene presente en su vida un trauma generador de una herida que no cierra, yo no lo presiono para que haga memoria. Porque creo percibir y supongo que está actuando un mecanismo de defensa que tiene un sentido sanador. Interferir con la actuación de un mecanismo de defensa cuando todavía es vigente puede ser perturbador antes que expansivo. Puede ser una alerta de que todavía esa conciencia no está en condiciones de tomar contacto y madurar la experiencia traumática. En algún momento seguramente. Los tiempos de la herida, los tiempos de los traumas no son cronológicos, ¿no? Para algunos puede ser, son como los tiempos del insight del trabajo con una adicción. Todos podemos decir, bueno, hay un momento en que se llegará a la experiencia límite, que hará revertir la adicción. Ahora, ¿cuál es el momento? ¿Cuál será la experiencia? Y en cada caso es distinto, ¿no? Lo mismo con la temática de agotamiento de un mecanismo de defensa. Ahora, sí creo, el verbo no es creer, sí tengo la percepción de que ese trauma tiene vida y pugna por darse a conocer en algún momento. Forma parte de lo que somos y quiere hacerse oír. No va a quedar cancelado por decreto, usando una palabra tan de moda. No queda cancelado por voluntad. Pugna, desde el inconsciente. En alguna sesión de terapia ocurrirá. En alguna meditación con el maestro o la maestra espiritual ocurrirá. En algún hecho sincrónico ocurrirá. Cada vez creo más en los hechos sincrónicos y menos en los insights terapéuticos. No, mentira, también creo en eso, pero quiero decir, estar muy atento a las sincronicidades. De pronto ocurre un hecho casual que conmueve mis vísceras y hace aflorar la necesidad y legitimidad del contacto con la herida traumática. Es cuestión de estar atento a eso. Es cuestión de estar atento a eso. Creo eso. No sé si respondo acadamente a tu pregunta, pero bueno, es lo que me sale comentar. Sí, no, maravilloso. Gracias. Alejandro, soy Rosy. ¿Podría hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo transformar la victimización social? Porque de acuerdo a lo que vos estabas contando en relación a la guerra de las Malvinas y a otro montón de cosas, la misma sociedad realza la victimización. O sea, me parece maravilloso lo que vos decís, la verdad me parece maravilloso, pero ¿cómo trabajar sobre la sociedad
que a través de los medios de comunicación postulan justamente la victimización. Esa es mi pregunta. No es un tema de los medios de comunicación, creo que es un tema del inconsciente colectivo, ¿no? Es más temas Sí, de creo que Jung, tenés razón, es del inconsciente colectivo. es más de Jung que de las señales de cable, ¿viste? De noticieros. Bueno, acá es interesante esto, porque uno debe aceptar que cuando profundiza en estos contenidos de nuestra vida, comienza a alejarse del acuerdo colectivo. Siempre me acuerdo de los libros de Castaneda, que con el chamán Don Juan Matus yo me inicié en todas estas cosas, digamos, siendo antes de ir a Malvinas, y hablaba del acuerdo del mundo, ¿no? Estar alineado con el acuerdo del mundo o querer que lo que yo percibo forme parte del acuerdo del mundo es una pesadilla. Yo ya sé que el acuerdo del mundo va a pedir que me sienta orgulloso de ser héroe de la patria y que me presente vestido de militar cada 2 de abril marchando por las calles. Puedo gastar en energía en que la sociedad y el acuerdo del mundo, de la comunidad, no me pida eso. No lo recomiendo. Porque la comunidad, el inconsciente colectivo pide esto por causas muy arquetípicas. Por las mismas causas por las que fui a Malvinas. El encanto de la pertenencia cerrada y la convicción de que hay que dar la vida por la patria para no ser mancillados por los enemigos extranjeros. Un diseño arquetípico de esa índole. Yo puedo invertir mi vida en intentar torcer ese imaginario. No quiero perder mi vida en eso. Y si yo me libero en mi propio proceso personal de la victimización, aunque la sociedad me pida victimizarme, yo ya no puedo hacerlo. Y comunicándolo, sé que, tengo la íntima convicción y confianza de que comunicándolo, resueno con los demás como estoy resonando con ustedes, y estoy contribuyendo a que el inconsciente colectivo de mi comunidad haga algún movimiento que se haga visible siendo optimistas en 4.000, 5.000 años. Cuando nos involucramos en procesos tan profundos, la expectativa de que los cambios se produzcan en nuestro lapso de vida comienza a manifestarse como arrogancia. ¿Quién soy yo para pretender que los cambios a los que quiero contribuir se produzcan en mi lapso de vida? ¿Quién soy yo para manejar los tiempos del proceso del inconsciente colectivo? Y eso que soy de Leo, o sea, soy arrogante por naturaleza, pero aún siendo leonino me parece un absurdo semejante ocurrencia. Ojalá ocurriera. Ojalá ocurriera. Pero realmente, si esto ha sido así desde el comienzo desde la época de las cavernas, ¿por qué habría de alterarse en algún momento de comienzos del siglo XXI? Porque justo estoy viviendo yo en ese momento. Parece absurdo, ¿no? Así que comenzamos a vivir bueno, esto forma parte de las metáforas de involucrarse con lo que llamamos esotérico. Hay un viejo principio, axioma esotérico, que tiene que ver que dice algo así como estar en el mundo sin ser del mundo. Bueno, tiene que ver con
comenzar a participar de una conciencia renovada, expandida, mucho más creativa, y al mismo tiempo ser consciente que el mundo vive en un diseño de acuerdos que no puede ajustarse a lo que esta conciencia, a lo que estamos compartiendo en este momento, y que parece obvio. Esto es un clásico de las meditaciones o de las clases de astrología, o de cualquier momento, cualquier grupo que se reúne a profundizar en lo humano, llega a estados de claridad, de evidencia, que nos puede hacer convencer, bueno, si esto es tan evidente después de haber charlado una hora, llevémoslo al mundo, que va a ser evidente en 2 o 3 meses para todos los demás. Bueno, no. Hay ciertas evidencias que ocurren en grupos de humanos que meditan alrededor del fuego, que no pueden ser trasladadas automáticamente como evidencia a la organización institucional del mundo. Y debemos asistir, creo yo, no recomiendo resistir esto, y invito a asistir a la frustrante evidencia de que debemos habitar los 2 órdenes de la realidad, de que estamos en los 2 órdenes de la realidad. Que puede traer paradojas durísimas, muy difíciles de vivir. Sirva mi ejemplo biográfico, de que con esta conciencia me vea involucrado en estar participando de una guerra. Porque aún si me hubiera resistido a participar de una guerra, mi vida hubiera sido una pesadilla. Para el imaginario colectivo de una comunidad, el arquetipo de desertor es tan doloroso y trágico como el arquetipo del sacrificio por la patria. Con el inconsciente colectivo no hay con qué darle, diría Jung. No podemos zafar de la trama arquetípica. Y al mismo tiempo podemos desarrollar conciencia de que existe esa trama y preguntarnos qué hay más allá de esa trama. Gracias, Alejandro. Nos quedamos con las ganas de seguir preguntando, pero sí tenemos que seguir sembrando. Gracias de corazón. En nombre del Padre. Gracias a todos ustedes. Y un abrazo a cada uno de ustedes en este día tan particular, recordando a Gabriel. Gracias por tu inspiración. Gracias. Gracias. Gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias. Hermoso lo que nos ha transmitido. Verdad. Aunque no lo veamos en este tiempo, seguiremos sembrando. Gracias. Sí, maravilla.